en qué cromosomas. Es esto, es la epigenética, es ese switch que dice gen activo, gen inactivo. Y las modificaciones específicas que la epigenética tiene es la metilación del DNA, la modificación posttraducción de las histonas, la remodelación de la cromatina, variantes de las histonas y RNA no codificante, que son microRNAs. Ahorita nos vamos a concentrar aquí en la metilación del DNA. Bueno, recordando básicamente las clases de genética de la escuela, tenemos 4 bases nitrogenadas y a partir de esas 4 bases nitrogenadas estamos escritos genéticamente. En las secuencias genómicas hay zonas ricas en citosina y guanina y a estas regiones ricas en citosina y guanina se les acuña con el epónimo de islas de CpG. Habitualmente estas islas de CpG están muy cerca o casi inmediatamente del sitio de iniciación de la transcripción. La citosina es la más estudiada y del 3 al 6% de todas las citosinas que tenemos todos nosotros en el cuerpo se encuentran en estado de metilación. Esta es la citosina natural. Y aquí se le pegó un grupo metilo y entonces ya se convierte en 5-metilcitosina. ¿Y qué traducción tiene esto? Esta es mi mascota, se llama Candela. En el mundo de la farándula es conocida como Ginger Monroe. Y lo que quiero que vean es la combinación de sus 3 colores, blanco, pelirrojo y negro. ¿Y esto qué quiere decir? En los mamíferos, bueno, por supuesto en la especie felina, solamente las hembras pueden tener esta característica tricolor. ¿Por qué motivo? Y el motivo es porque hay una inactivación en el cromosoma X. En la información de la distribución de su color, ese gen X, que solamente el macho lo transmite, pero quien finalmente lo expresa es la hembra, se encuentra en un estado de metilación. Hay una combinación en el estado de metilación de esta expresión de color y eso le permite solamente bueno, en este caso a las felinas, tener esta distribución tricolor. Sucede al azar y durante la etapa de la gastrulación. Son conocidos como los cálico o gatos tipo cálico. Y es una herencia de tipo mitótica. Cuando decimos metilación, ¿qué significa metilación? La metilación es cuando se le pega un grupo metilo a un gen y el gen se compacta, se condensa. Eso quiere decir que el gen no va a estar abierto para que llegue a un sitio promotor y empiece la transcripción y finalmente se exprese una proteína. Es decir, cuando un gen está metilado, quiere decir que ese gen está apagado, no va a expresar la proteína. ¿Y cómo lo hacemos para medir la metilación? Bueno, primero hacemos extracción de DNA y conversión bisulfito. Este método lo que va a permitirnos es que las citosinas que están metiladas cambien nosotros artificialmente la convertimos a uracilo y lo que nos va a permitir después de que hagamos la amplificación a través de la PCR es identificar a través de medir las que tienen uracilo cuáles se expresan y cuáles no. Aquí se le agrega citrosina y eventualmente se sustituye por uracilo y ya se queda con uracilo, la que no está metilada. La que está metilada no se puede hacer bonding y no se convierte a uracilo. Ya hay 2 formas actuales en las que se puede hacer el análisis. A partir de PCR, la amplificación de PCR, y la PCR puede ser a través de 2 formas, en tiempo real o en punto final. Pero la diferencia
de este video lo que muestra es una técnica que se llama pirosecuenciación. La diferencia entre PCR y la pirosecuenciación es que aquí es absoluto y aquí es relativo. Aquí es blanco y negro y aquí tenemos escala de grises. ¿Qué quiere decir esto? En la PCR solamente nos va a decir, ¿está metilado o no está metilado? Binario, sí o no. Y en la pirosecuenciación nos va a decir qué porcentaje se encuentra metilado. Si está metilado, ¿en qué porcentaje? Y si no está metilado, ¿en qué porcentaje? Por supuesto que la información más valiosa viene a partir de la pirosecuenciación. Así que, ¿cómo le hacemos? Si la nariz no me delató, este soy yo. Y lo que nosotros estamos haciendo es a partir de una muestra de sangre periférica y de tejido cerebral, hacemos la extracción y obtención de DNA. Una vez que obtenemos el DNA con los kits comercialmente disponibles, la metemos aquí. Esto se llama un termociclador. Y el termociclador lo que hace es que va incorporando diferentes temperaturas al material genético que nosotros extrajimos, porque primero tenemos que desenrollar el DNA y para desenrollarlo tenemos que elevar la temperatura. Nuestro punto de desnaturalización es el establecido por nosotros es de 63 grados y posteriormente, después de que se desenrolla el DNA, se tienen que despegar las dos bandas. Y una vez que se despegan las dos bandas, tenemos que incorporar la plantilla que nosotros queremos, de la secuencia que nosotros queremos investigar. Estos se llaman primers o iniciadores. Esos iniciadores es una plantilla que pueden existir o no de forma comercial, o uno los puede diseñar. Nosotros los diseñamos a partir de un artículo, bueno, de un trabajo de un investigador de apellido Parkinson, que fue validada esa secuencia y fue a través de esa secuencia, que es esta, como nosotros identificamos la plantilla de los primers de metilación, de metilación, de no metilación, y son 4 porque la dirección en la replicación va de 5' a 3', pero también hay una reversa de 3' a 5'. Entonces aquí ya tenemos el DNA puro condensado, y esto lo pasamos a una plantilla de electroforesis en un gel de agarosa al 2%, y de acuerdo a las cargas por la presencia de los diferentes componentes, se va desplazando, y esto es lo que al final metemos a esta computadora, y esto es lo que vemos. La que estoy mostrando ahorita es solamente el control que nosotros utilizamos. Esta es la banda de control de kilobases, y esto es es el control de estándar de nosotros para saber que la amplificación que estamos haciendo y la calidad del DNA son adecuadas. Nosotros consideramos, hicimos a través de un nanofotómetro que la cantidad y la calidad del DNA fueran suficientes para que tuviéramos una buena amplificación. MG, MT, MG, MT. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Cuando las letras están en itálicas, nos estamos haciendo referencias al gen, y cuando no están en letras itálicas, estamos haciendo referencia a la proteína. Y bueno, finalmente este gen que codifica esta proteína, ¿qué hace? En términos habituales, esta proteína se encarga de reparar el DNA de todos nosotros todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Es un mecanismo natural de reparación. Fue descrito en 1988, está localizada en el cromosoma 10, consta de 207 aminoácidos, y lo que sí sabemos es que lo que sirve nos los quedamos evolutivamente. Es algo que ha sobrevivido al proceso de la evolución. Y hay ahorita mucha controversia en que si se mantiene estable o no con la edad. Inicialmente se contempló que el estado de metilación de MGMT era constante a través de la vida. Sin embargo, literatura reciente ha mostrado que por todos los factores ambientales a los que estamos expuestos, ya no es
tan constante conforme vamos avanzando en la edad. La presencia en células tumorales de esta proteína tiende a ser más alta que comparativamente en cualquier otra región del cuerpo. Otras zonas donde se encuentran elevadas es en hígado, pulmón, riñón, colon, bajo en páncreas, tejido hematopoyético, y tiene una distribución heterogénea. Hay que recordar esta palabra porque es muy importante. Y esto es a lo que en la diapositiva previa mencionaba, que ya hay ahorita mucha discusión si se mantiene o no constante a lo largo de la vida, porque lo que sí hemos visto es en poblaciones fumadoras y no fumadoras, hay un cambio en la expresión de la MGMT, sobre todo en los fumadores, y la hiperglucemia. Hay cosas en los tumores cerebrales, muchas que no sabemos y estamos investigando, y hay otras que sí sabemos. Una de ellas es que la hiperglucemia durante el seguimiento después de la cirugía, un estado persistente de hiperglucemia disminuye la sobrevida de los pacientes. Y eso es nada más de un punto observacional. Lo que no sabemos es por qué la hiperglucemia tiene una influencia directa en la sobrevida de los pacientes. Dentro de uno de los trabajos que hice justamente hace un año en Tübingen, en Alemania, estamos viendo en una corte retrospectiva de todos nuestros pacientes con gliomas cerebrales si la hiperglucemia por sí sola fue un factor independiente de riesgo para considerar que la hiperglucemia modifica la epigenética y la expresión de esta proteína que tiene como un desenlace quimioresistencia, que va a traducirse en el paciente como mayor o menor sobrevida. Esta es la Santísima Trinidad del tratamiento de un tumor cerebral, especialmente los gliomas cerebrales. La resección quirúrgica, sabemos que entre más quitemos, mejor le va al paciente. Cada vez tenemos más herramientas para afinar y para llegar a obtener una máxima citorreducción. La temozolamida y radiocirugía. Este es un video de un CyberKnife, estos son colimadores. Y donde me quiero concentrar quizás es la imagen más arrinconada y menos dinámica de la pantalla, que es la temozolamida. No tengo ninguna ganancia económica con Temodal, como es digamos el único que existe aquí en México, pero finalmente es temozolamida. La temozolamida es un agente alquilante. Lo que va a llegar y va a hacer la temozolamida es que va a pegarle un grupo metilo a esa cadena de aminoácidos que vimos, y va a ocasionar que durante la replicación celular de la célula tumoral no puedan aparearse y finalmente la célula tumoral se induzca a apoptosis. Eso es lo que hace la temozolamida. Lo que hace la MGMT es que repara el daño que la temozolamida ocasionó. Entonces, la objetividad y la utilidad que tiene que nosotros conozcamos cómo está ese estado de metilación, nos va a ayudar a saber cuál va a ser la respuesta del paciente al tratamiento de quimioterapia. En múltiples estudios vemos una clara diferencia en la sobrevida en los pacientes que tienen el estado de MGMT metilado y no metilado. Los que lo tienen metilado tienen una mayor sobrevida, recordando que metilación es que el gen está compactado, no está expresando la proteína, por lo tanto, la célula tumoral dañada no tiene quien la repare y sí se induce apoptosis y tenemos una respuesta a la quimioterapia favorable. Igualmente, la sobrevida en la expresión de MGMT, si está metilado, va a tener una mayor sobrevida. Y este es un trabajo muy clásico y muy visual, esta curva de sobrevida. Sabemos que los pacientes que tienen un estado de metilación, que son sometidos a quimio y radioterapia, tienen la mayor sobrevida.
De las cosas que sí sabemos de los tumores cerebrales es que los pacientes que tienen máxima citorreducción a través de la cirugía, a los que se les da quimio y radioterapia, tienen mayor sobrevida que a los que nada más se les hace cirugía y radioterapia, cirugía o quimioterapia. La combinación de esas tres entidades es lo que hace que la sobrevida de los pacientes con gliomas malignos tengan una mayor sobrevida. La carmustina junto con la temozolomida forman parte de la familia de los alquilantes, por eso aquí me atreví a poner esta imagen. Y lo que vemos en este cuadro del lado izquierdo es el esquema de una célula tumoral, el sitio promotor o de iniciación de la replicación del MGMT. Recuerden lo que platicábamos, que las islas de CPG están casi inmediatamente después del sitio de inicio de la transcripción. Cuando hay la presencia de MGMT, llega y repara. La MGMT es una proteína, la han descrito como suicida. Va y roba el elemento alquilante y se lo queda, lo incorpora, la MGMT le incorpora a su proteína y ya permite que la célula tumoral siga su replicación y crece. Tenemos una quimioresistencia. En cambio, cuando no hay MGMT, no hay quien repare el daño que ya hizo la temozolomida, tenemos una respuesta farmacológica a la lesión, a la quimioterapia. ¿Y por qué es importante MGMT? Recientemente, en el 2016, se hizo una actualización de la clasificación mundial de la salud una clasificación de la Organización Mundial de la Salud en tumores cerebrales. La última, la cuarta edición, la tenemos del 2007. La del 2016 todavía no es la quinta edición, es solamente una actualización, porque faltan algunos puntos minúsculos, pero todavía no se puede considerar la quinta edición, es solamente la actualización. En el 2007, antes del 2007, básicamente la Clínica Mayo y Ann Arbor decían cómo se tenían que clasificar los tumores. Había más de una, dos o incluso tres centros con las clasificaciones. Y lo que dijeron en el 2007, liderados por el Dr. Bernstein Tower de la Clínica Mayo, dijeron, bueno, vamos a hacer un consenso, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a poner criterios definidos de cómo vamos a diagnosticar los tumores. Entonces hicieron esta clasificación para analizar el comportamiento biológico, para analizar qué tratamiento es el mejor, sobre todo el adyuvante, identificar la supervivencia dependiendo la estirpe histológica. Y en los gliomas de alto grado dijeron, bueno, vamos a tener un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, todo expresado en número romano, no en número arábico. Y dijeron, grado 1, bajo potencial proliferativo, está circunscrito, incluso hasta mencionaban, si tienes un glioma grado 1 y tienes una resección quirúrgica total, está curado. Pero bueno, realmente en los gliomas es difícil hablar de cura porque tienen un patrón infiltrativo que hace que las células tumorales puedan estar en un estado dormitante y mucho tiempo después tengan un comportamiento biológico diferente. En el grado 2, ya se describen como un patrón infiltrativo, tiene un potencial de malignización y sabemos que un paciente con grado 2 tiene una sobrevida por entre 5, 10, 15 años. Hasta aquí, hasta grado 2, se consideran gliomas de bajo grado. Y a partir del grado 3 anaplástico y grado 4, que es glioblastoma, ya se consideran gliomas de alto grado. Entonces, en el grado 3 dijeron, bueno, aquí ya tenemos evidencia histológica de malignidad y tiene una sobrevida más o menos de 2 a 3 años. Y el grado 4, que de todos estos, el grado 4 es el más común y el más agresivo, y el rango de edad donde ocurre el glioblastoma
es en la edad más productiva de un individuo que es entre los 45 y 55 años, y dijeron, bueno, es aquí atipia, disculpen. Aquí encontramos atipia nuclear, pleomorfismo, hay trombosis, hay proliferación microvascular, actividad mitótica, área de necrosis, y es rápidamente proliferativo. Y más o menos antes del 2004, cuando el doctor Stupp incorporó su protocolo, la sobrevida era entre 6 y 12 meses. Después de la incorporación del protocolo de Stupp, que es quimioradioterapia con cirugía, actualmente tenemos sobrevidas hasta de 36 meses. Entonces, ¿qué diferencia hay con la actualización que se hizo en el 2016? Aquí ya se incorporaron parámetros moleculares por información fenotípica y genotípica de la lesión. Entonces ya la forma en la que se tienen que redactar de acuerdo a esta actualización es, por ejemplo, oligodendroglioma, IDH mutante y codeleción 1P19Q. Estos son biomarcadores, estos son los que sabemos que están estandarizados y por eso se incorporaron a la actualización del 2016. Esto es lo más importante, se incorporaron parámetros moleculares. ¿Y por qué me detuve tanto en esta diapositiva? MGMT todavía no está contemplada en esta actualización y el motivo es el siguiente, todavía no está estandarizada la técnica. ¿Qué quiere decir la estandarización? Si ahorita nosotros pedimos en este hospital la hemoglobina glucosilada de todos nosotros y después todos nosotros nos vamos a cualquier otro laboratorio, esa muestra de sangre, el resultado de esa muestra de sangre tiene que ser similar en los diferentes laboratorios porque ya la técnica a través de la cual esa información se obtuvo ya está estandarizada. Y en MGMT no, como les mencioné al inicio de la plática, nosotros hicimos el análisis de MGMT a partir de determinados primers. Otros grupos de investigación de todos los que lean que puedan encontrar en PubMed, quizá difieran en un poco la forma en la que ellos analizan MGMT. Por eso, a eso me refiero como que no está aún estandarizada. Un biomarcador es una subcategoría de signos médicos que podemos medir y reproducir con precisión, que pueden ser objetivamente evaluadas y nos ayudan a medir procesos biológicos, eventos patógenos y respuestas farmacológicas. Así que para seguir hablando de los biomarcadores y llevar como mancuerna la MGMT, si nosotros como personal de salud que revisa, evalúa y trata pacientes con gliomas de alto grado, tenemos la capacidad de identificar el estado de metilación de MGMT. Vamos, durante el seguimiento, por supuesto, del paciente, vamos a tener la capacidad de poder censar objetivamente cómo es el comportamiento de MGMT. Una vez que nosotros exponemos al paciente a quimio y radioterapia, el estado de MGMT tiene el potencial de modificarse, por supuesto, y es a través de ese potencial de modificación que sea una de las causas por las cuales en la historia natural de la enfermedad puede haber quimioresistencia. Entonces, no es ético y no es válido, y yo creo que nadie en su sano juicio le va a proponer a un paciente con un glioma de alto grado durante su seguimiento, oiga, lo voy a internar pasado mañana, voy a tomarle una nueva muestra de su cerebro, solamente para extraer este tejido, para mandar al laboratorio y ver cómo está la expresión de MGMT. Eso definitivamente no es posible. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? La MGMT también, como mencioné, se encuentra en todo el cuerpo, así que lo que hicimos nosotros, o estamos haciendo nosotros, es a partir de los leucocitos de sangre periférica, tratar de identificar si tenemos o no una correlación entre el estado de metilación entre el leucocito de sangre periférica y el tejido cerebral.
La principal limitación ahorita que hemos tenido en nuestro trabajo es que el reclutamiento de pacientes ha sido escaso y la tendencia que hemos observado en nuestros resultados es que sí hay una correlación, pero todavía no cierro categóricamente el comentario de que sí hay una correlación, hay una tendencia favorable a la correlación, pero todavía no alcanzamos nuestro tamaño de muestra. Y bueno, estos son los geles de agarosa que nosotros hicimos de nuestros pacientes controles, y este es de uno de nuestros pacientes con glioma, es el paciente número 12, y aquí muestra 1, muestra 2, muestra 3 y muestra 4. ¿Qué quiero decir con esto? En una de las diapositivas mencioné la palabra heterogéneo. Esto es muy importante. Como buen tumor, así como cada uno de nosotros en nuestra familia somos completamente diferentes a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra esposa, esposo, todos somos diferentes aunque seamos parte del mismo núcleo familiar. Lo mismo sucede con la expresión de esta proteína. Sabemos que el comportamiento de MGMT es diferente en las distintas zonas del cerebro. Las que tienen más tendencia al centro hipóxico es diferente a los que están hacia la coraza o hacia el borde exterior. El comportamiento es distinto, entonces tomar una sola muestra y con eso tener o pretender que vamos a tener la información de todo el tumor es un poco ingenuo, y lo que nosotros hicimos fue fragmentar en cuatro porciones y analizar 4 diferentes porciones. ¿Cuántas se tienen que analizar? Nadie sabe, o sea, no hay una respuesta concreta de 5, 7, 8 o 10. Nosotros tomamos un número arbitrario de 4 para tratar de resolver también esa pregunta. Entonces, por ejemplo, en este paciente, aquí es metilado, no metilado, de la muestra 1, metilado, no metilado, de la prueba 2, metilado, no metilado, de la muestra 3, y lo mismo. Aquí tenemos presencia de metilación, y aquí también se empieza a ver una doble banda que está metilado y no metilado. Esto se llama heterometilación. Y esto lo estamos haciendo con una técnica de PCR de punto final, donde es binario, donde se supone que solamente sabemos si está metilado o no metilado. Y esa es la bondad que permite la pirosecuenciación. Nos puede decir, ok, tienes metilado tanto porcentaje y no metilado tanto porcentaje. Aquí solamente sabemos que tenemos las dos poblaciones expresándose de una muestra. En la muestra 2, aquí solamente está expresando este tejido metilado, igual en la 3, y en la 4 igual está heterometilado. De acuerdo, y con nuestros escasos resultados, pues por eso tenemos la suficiente confianza que la tendencia a encontrar una correlación entre el tejido cerebral enfermo y el leucocito de sangre periférica nos pueda dar suficiente información en el seguimiento del paciente. Cuando llega a consulta con nosotros, le tomamos una muestra de sangre, la mandamos al laboratorio, y si ya concluyó el primer ciclo de quimioterapia, vemos cómo se está comportando MGMT. Si MGMT cambió, también nosotros podemos tener esa información, esa herramienta, y en conjunto con oncología médica decidir si incrementamos la dosis de la temozolomida o si incorporamos otro agente de quimioterapia como los antiangiogénicos. No sé si tengan alguna duda. Yo un comentario con respecto a lo que comenta Salvador. Es muy interesante lo que plantea, porque es la aplicación de un concepto que se llama biopsia líquida al estudio de un tumor en el sistema nervioso central.
En los últimos años es un concepto muy difundido el que DNA tumoral puede pasar al torrente sanguíneo o que características de las células de los tumores se pueden medir en la sangre. Entonces, como Salvador decía, se puede hacer una medición directamente en el tumor, pero también se puede conocer qué está pasando con el tumor a través de la sangre. Entonces, este es un concepto muy nuevo que se está desarrollando en muchos tumores para muchos biomarcadores como EGFR, KRAS y otros, pero esta idea en la cual se puede hacer una determinación basal en el tejido y después dar un seguimiento a través de la sangre es muy interesante porque les puede dar información con respecto a cómo está evolucionando el tumor con respecto al tratamiento y a lo mejor la necesidad de cambiar este tratamiento de acuerdo a los resultados. Yo le comentaba a Salvador que en nuestro laboratorio es nuestro plan dentro de este año poner esta metodología de determinación de MGMT a través de pirosecuenciación, teniendo un equipo adicional en nuestro laboratorio que es el pirosecuenciador, para poder ofrecerla y tener este método disponible. Con respecto al resto de los biomarcadores, ya tenemos pues prácticamente 2 años haciendo un OP19Q, que también es como lo mostraba en la actualización de tumores del sistema nervioso central, un biomarcador importante también para caracterización de tumores. Y también hacemos amplificación de EGFR en el sistema nervioso central. También en el plan de este año están las mutaciones de IDH1 y 2, así es de que ciertamente hay mucho interés en el desarrollo de los biomarcadores en tumores del sistema nervioso central y son un complemento a la información que ustedes pueden tener para la toma de decisiones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que quiere decir esta caricatura es que dice un grupo metilo arriba de un puente, metilo o no metilo.